martes de 10 de la mañana, creo que es 16 de febrero de 2021, un día muy especial, como todos los otros días de la vida, tampoco eh, tiene tampoco alguna especialidad, pero para mí sí tiene algo especial y es que voy a hacer una conversación, un conversatorio con un querido amigo, Fernando Baena Bejarano, bogotano. Estudió en el Colegio Gimnasio Moderno, eh, acuariano, y como cuando yo digo acuariano, yo no soy un experto en astrología, pero cuando digo acuariano es que tiene 3 tornillos sueltos, más o menos como yo, y eso permite que haga unas interconexiones que son insólitas entre la gente buscadora, entre la gente filósofa, entre la gente de lo sagrado. Fernando tiene esa dualidad del mundo de la filosofía, o sea, del amor a la sabiduría en el sentido griego de la palabra, y un buscador asombroso sobre el tema de lo profundo y lo sagrado. Y esto, yo tuve la oportunidad de conocerlo como en los años 90, Fernando, por fuera incluso de campos que me interesan a mí mucho, como la filosofía, sino más bien como campos del potencial humano de la época en que coincidimos en algunas experiencias muy interesantes acerca de campos del psiquismo, sobre todo en las memorias perinatales, y bien interesante, y usando unas tecnologías que se estaban recuperando en esa época. Y ahí tuvimos la primera oportunidad de conocernos y además de transitar también con otros trabajos como los que se hacía al lado de Frank Cardell, que lo hicimos ahí en el Castillito, donde él tiene su casa en la 43. Y en la vida fuimos empezando a encontrarnos y a cada tantos años, ni siquiera nos encontrábamos mucho, pero cada vez que nos encontrábamos era como si hubiéramos dejado de vernos el día de ayer. Entonces, la primera, para no alargar la introducción, quiero que Fernando nos cuente primero ese doble mundo que él lo ha tenido como una especie de esquizofrenia entre la filosofía y el mundo de lo sagrado, que parece que fueran refractarios, que tuvieran una condición especial para poder mirar el mundo y otra que es inaceptable sobre todo en el campo de lo sagrado. Entonces siempre me ha preocupado porque si usted mira la bibliografía de Fernando, son como una treintena de libros entre literatura, libros sagrados y algunos específicos del campo de la filosofía. O sea, no es una búsqueda enorme y quiero ya que con sus propias palabras nos haga la apertura de esta sesión. Pues no sé si ha sido más bien como una especie de tortura, porque sí, yo creo que somos muchas voces, tenemos muchas voces adentro, Fer. Y en astrología, por ejemplo, se dice que tenemos mínimo 12 voces. En enneagrama decimos que tenemos 9. Y de acuerdo con cada tipología de la personalidad, uno dice, bueno, hay muchos yos. Y yo creo que tengo la habilidad de trasladarme de un yo al otro. Por ejemplo, me traslado al yo filósofo, o por ejemplo me traslado al yo buscador espiritual, o por ejemplo me traslado al yo novelista o al yo escritor de literatura de ficción, por solo mencionar algunos yo. Porque también me puedo trasladar al yo que hace sanación con cuencos tibetanos, y cada uno de ellos a su modo es una especie de un canal de un canal que sintoniza, creo yo, alguna especie de estación emisora. Yo creo que de alguna manera me conecto a través de esos canales de comunicación que son cada uno de mis yos con una misma búsqueda. Eso sí, no son búsquedas distintas. Bueno, algunas divergen más que otras entre sí, pero son búsquedas divergentes. Y el problema es que nuestra sociedad hoy en día quiere encajonarte en alguna cosa. Fernando Espina, ¿qué es? ¿Arquitecto o un buscador espiritual? Fernando Baena, ¿qué es? Al fin es que el tipo, ¿qué es? El tipo es escritor
escritor de novelas, o al fin el tipo que se decida por algo en la vida a ver si es alguien, porque como que no nos dejan pensar que somos alguien si somos varias cosas. Eso era en la época de Da Vinci, que las personas podían ser varias cosas al mismo tiempo, y que el tipo podía ser artista y científico al mismo tiempo, y al mismo tiempo médico, pero ahora no, ¿no? Ahora se supone que tú tienes que ser una sola cosa, y también prestarle energía a todos tus yos es complicado, porque entonces haces bien a fondo una cosa, pero te das cuenta que ya no estás haciendo tan bien a fondo la otra, y entonces dejas una por la otra. Ahorita estoy pasando por una etapa muy filosófica, no sé por qué, porque yo no me identifico con la filosofía, pero me están bajando unas informaciones ahí todas raras, y estoy escribiendo libros de filosofía desde hace 2, 3 años, bueno, y de filosofía de la educación. Ahorita escribí filosofía de la libertad. Hace un momentico terminé de escribir un texto sobre la teoría del valor. Entonces es difícil, por un lado es doloroso por eso, porque es una tarea agobiante querer ser psicoterapeuta, filósofo, profesor de meditación, astrólogo, y querer ser en todo bueno, que ojalá hasta cierto punto sea verdad. A lo que más me he dedicado es a enseñar meditación, porque es el área en la que me siento más recompensado, cuando veo los cambios en mis alumnos, cuando veo los beneficios que produce, y además es el área en la que en mi vida personal he descubierto más cosas, y no ha sido leyendo, ni ha sido estudiando, ni ha sido escribiendo, sino que ha sido meditando. Pero por otra parte es muy doloroso también por el tema del reconocimiento. Es decir, los filósofos no me reconocen como filósofo. Digamos que en psicoterapia a los psicoterapeutas alternativos nos miran un poco raro, a los psicoterapeutas transpersonales nos miran un poco raro, los psicólogos ortodoxos. Ser profesor de meditación ya es una exuberancia, ya es algo exótico. Entonces, ¿cómo así que usted es profesor de meditación? Entonces, ¿de qué vive? Más o menos es la respuesta de la gente. Entonces, te diviertes ahí un poco como en esa personalidad múltiple, tratando de no volverte esquizofrénico. Creo que más o menos los tengo organizaditos a todos los yos en una orientación común, porque todos ellos están dedicados únicamente a una cosa, que es descubrir el misterio, descubrir el misterio de existir. Si es en filosofía, estoy intentando que la palabra y el concepto me ayude. Si es en la meditación, estoy intentando que sea el silencio y la serenidad interior la que me lo revele. Si estoy escribiendo literatura, estoy intentando transmitir algún mensaje espiritual o filosófico, pero en el lenguaje de la narración, o de la poesía, o del cuento, o de la novela. Pero siempre estoy, afortunadamente creo que hay un hilo conductor. Donde yo recibí un regalo muy grato de Fernando, que era el libro del retorno de lo sagrado, creo que se llamaba. Y a mí me sorprendió porque yo estaba en una búsqueda en ese momento, y estaban mis dudas sobre el campo de la filosofía, y las dudas sobre los campos más duros académicos, como de la ciencia dura y de las ciencias humanas duras, digámoslo así. Entonces lo recibí con mucho agrado. Ahora, ya Fernando dijo claramente que tenía ataques desde cualquiera de los flancos, pero que esos 8 o 9 o 10 yoes se defendían muy bien. Y hay un director ahí que yo creo que de alguna manera los conjuga, que hace que ese director logre que cada uno vaya al unísono, o a uno se salga y lo vuelve a retraer. Entonces me llama la atención porque quiero ir a ese director que realmente ha hecho un trabajo muy profundo consigo mismo y de una práctica espiritual profunda. Me interesa ahora ese punto. Sí, estábamos en que hay muchos yos. Me estaba preguntando Fernando cómo los conciliaba. Le hablaba yo de las múltiples tareas con las que yo me identifico. Creo que cuando uno se identifica con una tarea, uno adquiere una identidad. Las identidades son como apegos que
que tenemos con ciertas tareas. Mucho gusto, ¿quién eres? No, ¿y qué eres? No, arquitecto. Es que te identificas con tu actividad y por eso crees que tu identidad es esa misma, la que tiene que ver con esa función que cumples en la vida. Como yo cumplo con varias funciones, la de profesor de meditación, la de psicoterapeuta, la de astrólogo, la de tantas cosas, entonces pues por eso mismo hay cierta conflictividad en ello, hay cierta puja de unos yo por ser más prominentes que los otros, y ahí es donde hay que concertar. Quizás lo que a mí más me centra, ya que me pones a pensar en eso, es posiblemente donde mejor me encuentro siempre, es en la devoción por mi maestro y por la práctica de la meditación. Creo que sin esa columna vertebral sería para mí difícil o imposible entender cómo vincular la filosofía con la psicoterapia, cómo vincular la literatura y la creación de cuentos, novelas, poemas, con la búsqueda espiritual. Pero sí son yo distintos. El yo escritor es un yo del arte, y el arte a veces te lleva, incluso creo yo, mucho más que la filosofía al ego. El arte te lleva mucho al asunto del reconocimiento de tu obra, y entonces te genera unos apegos muy fuertes respecto a ser conocido. En cambio la filosofía no, cuando yo filosofo no me importa si alguien está recibiendo eso o no, de acuerdo conmigo o no, si estoy obteniendo difusión o no con las cosas filosóficas que escribo, porque las escribo mucho más para mí mismo. En cambio, cuando escribo una novela, obviamente quiero que haya lectores, o cuando escribo un poema, o cuando escribo un cuento, quiero que haya receptores de ese mensaje. Y siempre, en últimas, mi inspiración un poco loca es la de que si alguien lee un libro mío de filosofía se ponga a meditar, o de que si alguien lee una novela mía se ponga a meditar, o de que si alguien hace psicoterapia conmigo, jugando yo el rol de terapeuta, esa persona se ponga a meditar. Al final siempre lo que espero es seducir gente para que medite, porque la experiencia más reveladora de mi vida no la tuve filosofando, no la tuve escribiendo literatura, no la tuve como consultante de psicoterapia, ni tampoco como ofertante de psicoterapia, sino que la tuve meditando. Entonces, ahí está el eje, ese es el director, ese es el que concierta las diferentes áreas de la vida en las que yo he incursionado, y con cierta rebeldía, por cierto, a hacer solamente una cosa. Decíamos ahorita en la otra parte de la entrevista, hay una rebeldía esencial, fundamental, que es la de no voy a tener un solo yo, voy a tener todos los yos posibles. Tiene mucho que ver con mi tipología 7 en Enneagrama, que es la tipología de la gula ontológica, aunque también soy comelón, soy buena muela, pero la gula, psicológicamente hablando, tiene que ver sobre todo con el deseo de tenerlo todo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido soy un gran ambicioso. Quiero integrar la filosofía y la psicoterapia, quiero integrar la meditación y la filosofía, quiero ver cómo Oriente se integra con Occidente. Por eso tengo tanto gusto en común contigo, Fer, por los aportes de Ken Wilber, que en este sentido es un gran integrador de cosas, un gran gulachento, la gula intelectual de Ken Wilber es una cosa que admiro muchísimo. Entonces, digamos que por ahí va un poco la corriente principal, el río principal que lleva el agua. Fernandito, muy interesante. Yo te quiero hacer una confesión que tal vez tú eso no lo recuerdes, porque puede ser un detalle de la vida, pero es que yo recibí mi primera información de meditación trascendental por ti. Fue mi primera reunión y me enseñó a meditar. Yo no soy practicante de meditación trascendental, pero sí tuve una sesión o un par de sesiones contigo
donde me enseñaste el mantra y me diste algunas prolegómenos sobre el tema, y yo de alguna manera incluso me acuerdo del mantra y lo practiqué de alguna manera. Entonces, esa Claro. es una confesión personal. La No, otra, sí pues tenía, sí es un punto. tenía en mi cerebro, en mi archivo como que sí, pero ya lo recordé bien, que tú eres iniciado en meditación, sí. Sí, sí. El otro punto interesante sí es ese espíritu omnívoro, que yo a veces me pregunto si es de los acuarianos o solo de los 7. Yo soy 6, creo. Ah, Pero el espíritu omnívoro, en mi caso sería el de la inseguridad, ¿no? Que necesito dominar todo para poder embarrarla en una, por lo menos. Ese espíritu omnívoro es yo no lo diría como un reproche, sino también como un placer, ¿no? Como un placer de esos secretos, porque una de las cosas que yo he tenido en la vida es que para poder mantener esos 8 o 15 yo es que tú haces con mucha armonía, yo he tenido que tener alguno de ellos secretos. No ajá. los he podido hacer visibles en la vida porque, por precaución, ¿no? Para evitar que fuera censurado o atacado. Y me preguntaba yo si los acuarianos en general tienen ese placer omnívoro, porque yo miro muchos amigos míos como tú, omnívoros, pero el gran omnívoro, como tú lo señalas, nuestro maestro Ken Wilber del 31 de enero creo que es del 49. Entonces, ese personaje que yo tuve en contacto con él, como con contacto cuando uno se enamora de alguien, me encantaría ver tu aproximación, cómo fue que un omnívoro se encuentra con otro súper omnívoro y logran tener una conversación, la gran comilona en ese filme, creo que es de Luis Buñuel, y logran desentrañar las esencias, porque en el últimas lo que hay es unas esencias ahí. Sí, yo sí creo que es muy de la energía acuariana querer integrar. Creo que estamos en una época en la que lo que tenemos que hacer es integrar, porque tenemos tal cantidad de información, tal cantidad de conocimientos acerca de tantas culturas, tenemos tal explosión informativa que podemos morir locos en el intento de comprender toda la información que hay asequible hoy en día. Y si no integramos, si no jerarquizamos, si no vemos cuál es la información más relevante para darle sentido a la vida humana, pues nos va a costar mucho trabajo como humanidad vivir. Yo creo que, como lo diría Ken Wilber, yo soy claramente mundicéntrico. Y eso me produce a veces un poquito de conflicto porque yo, por ejemplo, cuando llegué a India, en mi viaje a India, yo sentí que yo era de allá, que yo era una especie de expatriado hindú al que lo habían mandado a nacer en Colombia y que yo en realidad pues me parecía extraño que no me dieran apenas entraba en el aeropuerto mi ciudadanía hindú, porque yo sentí que yo era de ese sitio. Y yo soy más de Oriente que de Occidente también. Siempre me he sentido extraño en una cultura en la que uno se sube a un taxi y le hablan de fútbol. En la India uno se sube a un taxi y le hablan de espiritualidad y uno sale transformado de una conversación con un taxista en India por una hora. Aquí te hablan de fútbol. El fútbol para mí es una cosa absolutamente extraña. Siempre fui un personaje extraño en mi colegio y en mi universidad. Soy un poco un forastero. Eh, y soy forastero porque a mí me preocupa la humanidad. A mí me encanta el tema, por ejemplo, de los viajes al espacio. Me encanta el tema. Siempre he sido muy fan de Star Trek, de la serie de cine y de televisión, en la que la humanidad entera sale a explorar el universo. Y siempre me he sentido identificado más con el globo terráqueo que con cualquier otra cosa, como si hubiera sido yo ese astronauta que miró la Tierra desde la Luna por primera vez. Siempre me he sentido planetario antes que colombiano. Eh, entonces,
Bueno, no sé qué tiene que ver eso con tu pregunta, pero sí, eso tiene que ver con quererlo, con querer entender en qué planeta estoy parado. Y mi geografía siempre ha sido la geografía de un planeta. Mi novela, por ejemplo, una novela mía, es la de... Mis novelas siempre tienen que ver con la situación del mundo y siempre tienen que ver con el destino de la humanidad. En lo más íntimo de la Tierra hice una ficción acerca de la historia oculta de la Tierra y de la geografía oculta de la Tierra. De hecho, el personaje principal, creo yo, es la Tierra misma. En esta isla de Ecos Azules escribí sobre el destino de la Tierra con un mensaje ecologista y una heroína mujer que se comunica con las ballenas. En el despertar del colibrí, lo que tiene el protagonista de la novela enfrente, que es un mamo, se llama Mamo Elías, lo que él tiene enfrente es el reto de enfrentar una especie de apocalipsis que ha ocurrido a comienzos del siglo XXI, que pone en riesgo la vida de la humanidad entera, y se trata de enseñarle a la humanidad entera cómo entrar en el lugar secreto del corazón para ensoñar un nuevo mundo con las tecnologías de los Kogis. De modo que siempre estoy pensando en términos planetarios y creo que eso es lo que Wilber hacía o hace, y es pensar en términos planetarios. A mí lo que me sorprende es que sigamos pensando en términos nacionales. Cuando se debaten, por ejemplo, temas en nuestros noticieros o en nuestros medios de comunicación, estamos pensando en esta franjita tan pequeña del mundo que es Colombia. Tenemos, creo yo, una mentalidad en ese sentido muy provinciana, como la tienen los norteamericanos, exceptuando los productores de Star Trek, y es que creemos que solamente existe nuestro pueblito, nuestro paisito, como si el resto de la humanidad no existiera, y creo que de ahí es de donde viene, de la conciencia planetaria, de que soy un ciudadano del planeta, y de que las fronteras son artificiales, tanto las psicológicas como las intelectuales, como las políticas, como las territoriales. Las fronteras son un invento que hemos hecho para poder estar en disputa unos con otros, son un invento del miedo. Las fronteras filosóficas son un invento del miedo. Las fronteras disciplinares son un invento del miedo. Lo que pasa es que el psicólogo tiene miedo de aprender de la filosofía. Lo que pasa es que el filósofo tiene miedo de aprender del psicoterapeuta. Lo que pasa es que el profesor de meditación tiene miedo de aprender de la filosofía occidental, o el profesor oriental de meditación tiene miedo de Occidente y de alguna manera no se atreve a integrar su cultura oriental con la cultura occidental. Lo que hay que hacer es permitir que se intercambien su información, todas estas burbujas de conocimiento, todas estas burbujas de saber, todas estas burbujas egoicas que son las naciones, que son las conciencias tribales comunitarias, para constituir la realidad que ya hoy se nos impone, que es la realidad global. Una realidad global que debe respetar las diferencias, pero que debe respetar las identidades culturales autóctonas de cada región, que por supuesto debe promover la diversidad. Una cosa es el globalismo y otra cosa es impedir que exista la diversidad. El globalismo jamás debe ser una homogeneización de las culturas o de las formas de pensar o de las búsquedas espirituales o de las filosofías. Creo que a eso responde un poco la inquietud mía por tenerlo todo a la mano, todo acá. Quiero no morir sin haber visto lo suficiente de Oriente y de Occidente, de ciencia y religión, de filosofía y psicoterapia, de arte y filosofía, que son como las principales áreas en las cuales me he movido. Para ti es claro que un personaje como Ken Wilber eso lo tiene bien sopesado, equilibrado, trabajado desde hace muchas décadas. Sin embargo, es un ser humano sujeto todavía de críticas muy virulentas desde el mundo académico, desde críticas donde lo consideran el pensador de Rodin sería más o menos una persona sensible. Esa escultura, ¿se acuerda que es la posición del pensador de Augusto Rodin? No sé por qué todavía no es valorado su gran experiencia meditativa, su gran experiencia espiritual. Los textos más hermosos que él tiene son sobre
sobre la experiencia directa, sobre lo sagrado, sobre lo profundo. Y todavía continúa la gente subvalorando su postura y sobre todo un campo que es muy subvalorado y tal vez atacado, que es el salto a lo metafísico, ¿no? Ajá, Me claro. gustaría oír tu apreciación sobre eso. Bueno, yo creo que tú responderías mejor esta pregunta que yo. Tú tienes mucha más disciplina intelectual, creo, que yo. Me refiero a la lectura. Yo tengo muy buena disciplina para escribir, pero a veces no tengo tan buena disciplina para leer. A Wilber, por supuesto, me lo he leído todo lo que he podido, todo lo que he encontrado de él. Su planteamiento de la posmetafísica integral es un planteamiento debatible, pero creo que tiene una gran relevancia en la historia de la filosofía. Yo creo que él va a ser incluido en las historias de la filosofía del futuro. Yo todavía me crié en la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana en Bogotá con profesores que decían que la filosofía por fuera de Occidente no existía. Yo tenía un profesor hegeliano que miraba con el mismo gesto despectivo con el que Hegel veía cualquier cosa que no fuera europea, con ese mismo gesto despectivo él veía lo oriental. Cuando yo escribí una tesis sobre Martin Heidegger y el budismo zen, nadie había hablado de eso, o por lo menos yo no sabía que alguien hubiera intentado relacionar a Martin Heidegger con el budismo zen. Me ganó, sin embargo, una tesis laureada, magna cum laude, por haber hecho esa asociación de ideas que a nadie se le había ocurrido antes. Ahora sí ya se encuentran textos que relacionan a Martin Heidegger con el pensamiento oriental, sobre todo en su segunda etapa. De modo que sí, estos intentos de integración son vistos mal. Y eso es precisamente lo que me gusta de Ken Wilber. A mí me gusta de los impresionistas franceses en la historia de la pintura, que eran mal vistos por los pintores académicos de su época. A mí me gusta de Albert Einstein, que no haya estudiado física en una universidad, sino que fuera un simple debilucho empleado en una oficina de patentes en Suiza. A mí me gusta de Arthur Schopenhauer, que haya sido un filósofo mal considerado, digamos un filósofo despreciado por sus compañeros filósofos de la época, porque Arthur Schopenhauer hoy en día es mucho más leído que Hegel, y Arthur Schopenhauer influyó mucho más que Hegel en muchos sentidos en la historia de la filosofía, influyó nada menos que en Nietzsche, y Nietzsche influyó y fue un principal río del afluente de la posmodernidad. De modo que al final los seres marginales siempre son los que tienen que cargar con el peso de la vista gorda de las academias, y Ken Wilber pues padece de ese mismo mal, siendo una persona tan seria. Ahora, sí es verdad que ahora Ken Wilber de vez en cuando habla con algunos personajes importantes y que en esa medida ya va perteneciendo un poco al mainstream norteamericano, a la principal corriente, digamos, norteamericana. Es mucho más leído que antes, es mucho más aceptable que antes, y ante una crisis como la que estamos viviendo ahorita, yo creo que mucha gente lo leerá muy pronto, y bueno, ojalá no antes de que él muera, obtenga todo el reconocimiento que merece, porque hay pocos pensadores tan serios como él. Y lo que pasa es que aquí hay un punto, y es que genera dificultad para entenderlo, y es que la persona que no medita no sabe de qué están hablando los intelectuales que meditan. Porque no es lo mismo entender un libro que tiene una argumentación teórica, intelectual, conceptual, filosófica o científica, que leer un libro que tenga ese mismo tipo de información, pero que además haya sido escrito por una persona que esté haciendo prácticas de autoconocimiento, por ejemplo, a través de experiencias profundas de meditación. El meditador tiene un capital enorme dentro de sí, pero le cuesta mucho trabajo compartir cómo esa experiencia interior que tiene meditando se compagina con esa óptica intelectual que está exponiendo en sus libros. Entonces se produce una diferencia, como la diferencia que hay entre una persona que está enamorada y otra que no lo está. A los dos los ponemos a leer a Sigmund Freud, y ambos entienden lo que dice Sigmund Freud sobre el amor. Ambos están de acuerdo
en X tema o en X tesis que haya o no sobre el amor, pero no son los mismos lectores, porque uno de ellos se ha enamorado y el otro no se ha enamorado. Así que no podemos comparar a esos dos lectores ni podemos esperar que el lector que nunca se ha enamorado, leyendo a Sigmund Freud, entienda mejor el amor que el lector que sí se ha enamorado y también ha leído a Sigmund Freud. La experiencia personal del mundo interior es tan básica para entender por qué este tipo de intelectuales son tan diversos a los intelectuales comunes, que simplemente yo no creo que surja en la conciencia de una persona intelectualmente formada, intelectualmente seria, no surge con tanta intensidad la pasión por integrar, la pasión por mostrar la unidad de todo con todo, si esa persona no tiene algún tipo de experiencia interior. Y no estoy diciendo que tenga que tomar mi curso de meditación, ni que tenga que estar en alguna escuela de meditación, ni siquiera que sea un meditador que se sienta en flor de loto a hacer prácticas de meditación, sino que tenga el alma abierta a eso. Y hay grandes exponentes en la historia del arte que claramente son meditadores, así nunca hayan hecho una práctica de meditación, ¿no? O sea, tener el alma abierta es algo que va mucho más allá de hacer budismo zen o de hacer meditación transpersonal o de estar en X o Y escuela. Pero sí, porque ya lo traen consigo, ya traen consigo esa intuición de lo uno, esa intuición de la luz interior, que así sea muy débil, los inspira, los pone a trabajar. Creo que la historia de la poesía está llena de buenos ejemplos de poetas que eran a su modo meditadores sin saberlo y pudieron referirse al universo con la pasión, con el amor y con la serenidad con la que la vida espiritual nos pone a hablar. Y ese es Wilber. Lo que me cuentas de la posmetafísica integral es un poquito más complejo, tendríamos que entrar en detalles conceptuales más específicos para hablar de cómo plantea Ken Wilber una posmetafísica hoy en día, cuando la posmodernidad filosófica prácticamente nos había prohibido hablar de metafísica. Prácticamente desde Kant, la metafísica se convirtió en un imposible en la filosofía, y por eso la filosofía ya no supo más qué hacer, porque hasta entonces a lo principal, a lo que se había dedicado era la metafísica. Cuando Kant destruye la posibilidad de construir una metafísica como ciencia, entramos en una crisis realmente muy fuerte respecto a la seriedad de hacer metafísica, pero la forma como la plantea Ken Wilber, una posmetafísica integral que está basada en prácticas meditativas y en la experiencia personal de estados de conciencia superior, es una posmetafísica que tiene perfectamente cabida para reorientar, para redescubrir el sentido de vida, que es lo que perdimos un poco con la posmodernidad. Nos pasamos de críticos, nos volvimos una cultura tan hipercrítica en Occidente que nos quedamos sin ningún asidero, y había un asidero, y el asidero era la evolución de la conciencia, y ese asidero es importante. Yo creo que sí es un asidero, y que es un asidero para toda la humanidad reconocer que estamos en un universo en evolución, que somos holones, es decir, seres que pertenecemos a una totalidad, que en esa totalidad hay una jerarquía, no en el sentido de opresión, sino una jerarquía en el sentido de orden, de complejidad. Hay un orden de complejidad y de profundidad en las cosas que nos permite distinguir los valores más profundos de los valores menos profundos, y a partir de ahí hacer camino hacia una humanidad más armónica y menos enloquecida, menos esquizofrénica que lo que es hoy en día la humanidad. Menos loca por el dinero, menos loca por el poder, menos loca por el control. Sí, muy interesante, Fer, porque digamos que ahí hay un camino futuro. Ahora, decir un camino futuro, pues también tiene su complique, tal vez es un camino, simplemente. Y yo recuerdo los poetas que decían, es que yo no hice esa obra, más bien a través mío se hizo esa poesía, a través mío se escribió ese libro, a través mío yo fui vehículo
Yo estuve fue en una conexión especial con algo de lo profundo, que no, la palabra francesa es inefable, que no, Inefable. no tiene traducción en palabras. Bueno, en español es igual, es inefable, que no tiene cómo traducirse en palabras. Entonces, esa es una de las ideas que es sumamente fuerte, fuertemente criticada, porque no hay la lógica genealógica para mostrar el origen de eso, ni la fuente, cómo es, no, no es explicable de esa manera. Tiene que ser describible desde otras órbitas, como cuando tú sintonizas muy bien tu aparato de internet ahora, seguramente ya no de radio, como diríamos en otra época, y por ese radio entran unas ondas que usted capta donde está viviendo en ese momento. Pero a nadie se le ocurriría como en Macondo que ir a mirar por detrás de la pantalla a ver dónde estaban los personajes que se movían dentro de la pantalla. Eso ya no se le ocurriría a alguien. Y en Macondo a los 8 días hacen una protesta porque descubren que los mismos personajes que los habían matado en la anterior sesión volvieron a revivir en la siguiente película que estaban viendo en el Teatro al Aire Libre en Macondo. Entonces, pero sí hay algo que, digamos, ese sintonizador está captando algunas señales de lo profundo, está captando algunas señales que vienen desde lo sagrado, está captando algunas señales que vienen de ese hombre estelar, ¿no? Como ese sueño estelar que es de las mentes más alucinadas, digámoslo así, de este modo, pero digamos una mente como la de Ken Wilber o incluso como la descripción. Yo estaba encantado oyendo tu descripción, porque de alguna manera es esa mente alucinada, tal vez no contando, sino cantando esas manifestaciones que vienen desde lo profundo. Uno puede decir, sí, yo no soy el que produzco esto, no es ni yo el que produce eso, no es este ego encapsulado en la piel el que produce eso, sino simplemente yo estoy abierto a algo con una sensibilidad mayor, con una, digamos, manera de poder comunicar eso que yo tengo en el interior y lo estoy captando. Entonces yo diría que es un poco esa puesto en palabras mucho más directas, digamos, la dimensión que Wilber está aportando en términos muy complejos y profundos. Recuerdo a un profesor de filosofía que tal vez tú conoces, que escribió un libro que se llama La pasión del pensamiento occidental, que se llama Richard Tarnas, pero el otro libro que él escribió que se llama Psiques y Cosmos. Tal vez lo hemos comentado en algún momento, Sí, porque me lo sugeriste sí, como lectura. Richard Tarnas pues es un filósofo más o menos de la época de los 70, posmoderno, pero sumamente inteligente y sumamente interesante. Pero cuando se escribe psique y cosmos es donde hace una relación entre el cosmos y el psiquismo, cuando dice cosmos está viendo la dimensión de la astrología, algo que a mí me sorprendió completamente porque yo no esperaría de un personaje filósofo que un documento que es de este tamaño, que parece así como de los libros de Wilber, que se llama Psique y Cosmos, lo escribiera un filósofo. Incluso tú lo puedes oír haciendo exposiciones magníficas sobre el tema. Y yo me cometí el desafío de ir leyendo poco a poco el libro y es asombroso. Uno lo único que puede decir es que es un asombro. Entonces, ahí es donde yo veo esos personajes como Wilber, personajes como Richard Tarnas, personajes como Fernando Baena que están haciendo esas uniones ilícitas, sobre todo, volviendo a recuperar esas uniones ilícitas. Y por último, para darte la palabra a ti, recuerdo que el último gran alquimista occidental, o por lo menos el más conocido, era Isaac Newton. No sé si recuerda eso, Fernando. Claro, El sí. alquimista occidental con una pata en la alquimia de un conocimiento, sino que no fue obscurecido esa parte para poder resaltar la del gran científico de la revolución científico-técnica, ¿no? Así es. Pues yo leo mucho a Morris Berman, siempre aconsejo la lectura de este historiador de la mentalidad, de este historiador De de la la, de la, conciencia. de la, de la psique occidental, sí, porque en realidad Morris Berman
no se dedicó a la historia de los acontecimientos ni a la historia de los eventos, él es su historiador, sino que se dedicó a la historia del psiquismo occidental, la historia de la psique occidental. Y él habla mucho de Newton y de Newton alquimista, precisamente porque el gran fundador de la ciencia que nos ayudó a construir una visión materialista del universo, una visión mecanicista del universo, fue a su vez el último rebelde y el no confesado buscador espiritual. Lo era un gran buscador espiritual. Su trabajo con la alquimia era un trabajo profundo de simbología, que tenía una connotación profundamente psicoespiritual, y sin embargo él mantuvo oculto eso. Sí, tal vez eso, digamos, nos pone a pensar porque a veces escondemos muchos yos detrás de uno solo, y es que hay un yo social, que es el que tiene que tener la aprobación del rector, el que tiene que tener la aprobación del jefe, el que tiene que tener la aprobación de la esposa, el que tiene que tener la aprobación del amigo, y entonces en el profundo pánico que tenemos de ser rechazados por los demás, nos mantenemos con el yo visible, como lo hizo Newton, para ser aceptado en la Academia de Inglaterra, y para lucirse como el gran matemático y el gran explorador de la teoría de la gravitación universal que fue. De modo que sí, ahí están todos. Ahí está Walt Whitman, que es un poeta norteamericano que tiene todas las características de un gran meditador. En la Universidad Maharishi en Iowa, donde yo estudié un año, allí todos meditábamos en grupo y hacíamos prácticas avanzadas de meditación, y allí hablaban mucho de Whitman. Había cátedras especializadas sobre Walt Whitman, a quien se consideraba un meditador, no habiendo meditado nunca en su vida, porque tú lees la obra poética de Whitman y te das cuenta de que él de lo que está hablando es de la experiencia de la revelación interior. La revelación interior tiene una larga historia. Plotino, Platón, Pitágoras, de alguna manera, todos los grandes inspiradores de la historia de la filosofía, exceptuando por supuesto a los grandes inspiradores que eran de la otra corriente, tuvieron accesos momentáneos o fugaces a la experiencia mística, que fueron los que impulsaron sus pasiones filosóficas. A veces a uno le dan un adelantico de lo que es la unidad, y ese adelanto, aunque uno no se lo merece, sirve para que de ahí en adelante no pierdas la pista. Yo tuve una experiencia de adelanto, no sé por qué me la dieron, pero la tuve. Yo estaba en conflicto con un profesor en la Facultad de Filosofía de la Javeriana, en conflicto porque le hice unas críticas, y me dijeron que yo tenía que ir a asesoría psicológica. Entonces tuve que ir donde una psicóloga como durante 6 meses a conversar con ella, porque consideraban que el chico era un poco rebelde, que quizás no debería estudiar filosofía. Y en medio de esa crisis, yo estaba meditando ya, yo ya llevaba algunos años meditando, me pongo a meditar y me pongo a meditar a partir de la crisis, porque obviamente me afectó que me estuvieran queriendo poner matrícula condicional, a menos que fuera donde la señora esta a darle razones de que yo era un individuo normal. Y me puse a meditar como para equilibrarme un poquito, porque me había desestabilizado la actitud agresiva de la Facultad de Filosofía. Entonces me puse a meditar y con mucho juicio, y en una de esas ocasiones yo tuve una experiencia que siempre cuento. Yo creo que es muy importante contarla, no hay que ser modestos respecto a ella, y esa experiencia me dio un impulso impresionante para entender que el camino intelectual de la filosofía no me iba a conducir, me iba a apoyar, pero no me iba a conducir a la respuesta que yo buscaba. Y esa experiencia que yo tuve meditando, yo estaba sentado en el sillón donde murió mi padre, que mi mamá lo había mandado a tapizar nuevamente, y ahí estudiaba yo, ahí leía yo me siento, me pongo a meditar, y de pronto estoy en un lugar que no tiene espacio ni tiempo, y estoy en un momento del tiempo en el que no hay tiempo ni espacio. No sé de qué otra forma decirlo, pero yo tenía plena conciencia, y sin embargo no tenía
conciencia teórica ni lingüística. Yo no estaba pensando ni usando palabras o conceptos para pensar, pero tenía plena conciencia. Y en ese momento de plena conciencia, una cosa sí era clara, y es que era una ocasión especial. ¿De quién? No sé. ¿Para qué? No sé. Pero era una ocasión especial. Tenía que aprovechar ese momento. Me llegó la clara sensación de que yo tenía que aprovechar ese instante revelador. Y lo que me dije fue, me lo dije sin palabras, sin conceptos. Otra vez es difícil explicar cómo me lo pude haber dicho sin haberlo pensado, pero me lo dije sin pensar. Me dije, tengo que recordar esto porque es un momento revelador. Pero el que pensaba eso, el sujeto que pensaba eso, el quien pensaba eso, no era ni siquiera humano. Por supuesto, no era hombre, ni mujer, ni de este partido político, ni de este otro, ni hincha de este equipo de fútbol, ni hincha de este otro, mucho menos. El quien que pensaba eso, ni siquiera podría yo decir, era el yo de un gato, el yo de un árbol, el yo de una montaña, el yo de un planeta, el yo de un ser humano. No, era otro yo. Y yo sabía que era un momento muy revelador y que si quería que eso tuviera el efecto para el cual estaba dada la experiencia, que si yo quería aprovechar el objetivo de tener esa experiencia reveladora, tenía que volver muy lentamente a mi cuerpo o a donde fuera que tuviera que volver. Y me tomé, creo, más o menos hora y media en volver a tomar conciencia de que yo soy Fernando, de que soy hombre y no soy mujer, de que soy colombiano y no holandés, de que tengo en ese momento 21 años y no tengo 8. Es decir, volver a ubicarme en mi cuerpo, en mi historia psicológica, en la historia del yo, volverme a ubicar de todas esas formas, pero tan lentamente que no fuera a olvidar lo que había ocurrido. Porque si volvía muy rápido a mi identidad habitual, entonces no iba a poder entender ni iba a poder explicar cuando tuviera que contar esta experiencia, no habría, no la recordaría bien, no podría explicarla bien. Entonces yo sabía que tenía que volver muy lentamente, y después de hora y media siento mi cuerpo casi catatónico. Mi cuerpo estaba en un nivel de actividad metabólica muy bajita, creo yo, pues nadie me hizo mediciones, pero yo estaba respirando al mínimo, y estaba muy adormilado mi cuerpo. Me tomó como media hora más para volver a recuperar el movimiento de las manos y ponerme de pie, y a partir de ahí todo cambió. Yo ya dije, tuve claro que no iba a ser un filósofo académico, que no me iba a dedicar a hacer un doctorado y un postdoctorado y un postdoctorado para ser reconocido por una comunidad filosófica colombiana o internacional, que ese no era mi objetivo de vida. Y eso me da el vuelco. Me pongo a escribir la tesis sobre budismo zen y Martin Heidegger, empiezo a investigar un montón de cosas y por supuesto me enamoro de la técnica de meditación que luego me entrené como profesor para enseñar. Esa experiencia, ese adelanto, me imagino cómo será cuando alguien de verdad tiene conciencia mística, cuando alguien en cada minuto de su vida tiene una conciencia plena de sí mismo. Me imagino lo liberador que eso puede hacer. ¿Cómo podría no haberle dedicado el resto de mi vida a ver cómo me inspiro a mí mismo e inspiro a los demás, o con la filosofía, o con la literatura, o con la psicoterapia, o con la enseñanza de meditación, para que tengan una experiencia igual? Que he condenado a desearte lo mejor. Gracias. Por Es eso, muy interesante la descripción que hiciste, porque digamos que esa es una experiencia que muchísimos de nosotros hemos tenido. Algunos lo llaman emergencias espirituales, y lo llaman así, emergencias espirituales, como lo llama Groff o algunos personajes, pero el que no sabe del tema, pues no puede dar cuenta de eso, y de pronto piensa que está alucinado verdaderamente, o se dedica al alcohol o a las drogas o usted alguna, sabe que alguna manera de entrar en ese contacto, volver a recordar la memorabilidad de ese contacto, ¿no? sí, Y me lleva a hacerte dos preguntas interesantes al respecto. Una, primero, tú has señalado ahí en tu autobiografía corta, inicial, que además le quiero comentar que a mí me impresiona la sinceridad de tu autobiografía. Normalmente
yo sería sumamente hipócrita haciendo mi autobiografía, ¿no? Más o menos político y la cuadraría de tal manera que pudiera verse bien, pero tú lo haces de una descripción impúdica, diría yo, y eso lo digo también amablemente. Yo soy impúdico, sí. Sí, sí, de una manera impúdica que no te da pena ni ninguna vergüenza, que conozcan todos los aspectos. Incluso yo veía, por ejemplo, estas cosas como de las cadenas de comercio multinivel. Yo nunca escribiría algo si eso hubiera pasado en mi vida, algo como ese, tú lo No, escribes. había que contar todo lo Sí, vergonzoso que he hecho en mi vida, o lo casi haces todo. con una impunidad asombrosa que a mí, por Sí. ejemplo, me da unas lecciones de coraje y dignidad, ¿no? Que yo sería sumamente hipócrita en ese sentido. Ahora, lo otro es que tú señalas tus experiencias, esas experiencias de los saltos meditativos físicos, ¿no? Que me gustaría que me contaras si eso es antigravitatorio de verdad o más una, realmente desconozco el tema. Y el otro punto central es si tú has tenido una, digamos, un tipo de experiencias limpias usando la respiración y otros mecanismos, o también tuvo tu época de enteógenos y de aperturas a ese tipo de posibilidades o de chamanes o algo, que nos describa un poco y nos cuente, porque tú pareces como si fuera o un filósofo equivocado o un místico de esos de buena suerte, que le tocó el camino perfecto y que normalmente los mismos caminos sagrados están llenos de complicaciones, de errores, de caídas, de levantadas, de muchos problemas. Y muchos de nosotros a la edad que yo, por ejemplo, como la que yo tengo, dice, sí, yo he conocido algunas cosas, pero todavía tengo a la vista, el espíritu lo tengo a la vista, lejos todavía, o lo tengo a la vista, pero todavía está por ahí. Adelante, pero Mi entrevistador tiene ganas de que yo hable de sí. mi sombra. Lo que pasa es que como Fernando hace que las preguntas de Fernando son polifónicas, son más o menos 10 preguntas para una sola cosa. Entonces, Eh, sí, esa es la diferencia entre el 6 y el 7. Como yo soy 7, soy muy descarado. Y una de las cosas que me propongo siempre con mis alumnos de meditación es que me vean tal y como soy. Eh, bueno, no lo saben todo, porque pues tampoco se trata de que sepan mi vida al detalle, pero sí es muy importante, creo yo, cuando se tiene un rol cuando se juega un rol, porque es solo un rol que se juega, uno se identifica con él, pero no es tu identidad, pero es un rol que juegas, el de ser profesor de meditación y el de querer inspirar a otros a la trascendencia. Cuando se juega ese rol es muy importante que nadie te idealice, porque si quieres que alguien te idealice es que quieres tener control sobre esas personas para que habiéndote idealizado hagan exactamente lo que tú les digas. Y ahí es donde comienza el peligro de la relación maestro-discípulo y de la relación profesor-alumno en temas de autoconocimiento, en temas de psicoterapia, en temas de astrología, en temas de enseñanza de meditación o de guianza espiritual. Por ejemplo, me cae muy bien Eckhart Tolle. Eckhart Tolle nunca anda por ahí vistiéndose raro, aunque yo sí me he visto raro, pero es porque me encanta. Y, y Eckhart Tolle nunca anda por ahí como dándoselas de que anda, de que camina por las nubes. Eh, es un tipo muy aterrizado y uno sabe que el tipo está en lo que está y que no está tratando de lucirse. Me encanta Eckhart Tolle porque no es un maestro que trata de lucirse. En cambio hay otros que son como puro 3 en enneagrama, pura vanidad, y están todo el tiempo emperifollados sacando plumas y luciendo su gran paz interior y su gran felicidad interior. No, en los caminos integrativos son caminos en los que uno tiene que sacar la rabia, el deseo sexual, la piedra, la tristeza, tú tienes que sacarlo todo a flote y en psicoterapia lo aprendí porque en la escuela de meditación en la que me formé era una escuela demasiado apolínea, muy poco dionisiaca. Y en ese sentido era una escuela hipócrita, porque tú no tenías la posibilidad de sacar lo peor de ti y demostrarlo ante el otro para que el otro te ayudara a verlo y de ese modo tú poder integrarlo. Cuando no queremos ver lo más sucio que hay en nosotros, lo más instintivo, ni siquiera lo llamemos sucio, llamémoslo lo más reptiliano,
que hay en nosotros, lo más instintivo, lo más original, llamémoslo mejor, lo más original. No es un pecado original, sino que es lo más bello de lo más burdo, de lo más original que hay en nosotros, que está a la raíz nuestra como animales que hemos evolucionado. Cuando sacas todo eso, te liberas, porque querer reprimirlo todo el tiempo es solamente querer seguir dividido entre lo que no debe ser ante los demás y lo que sí debe ser ante los demás. Y esa división es precisamente el origen del conflicto personal, y es el conflicto y genera los conflictos mundiales, genera conflictos en la conciencia mundial. Tú me preguntas por el vuelo yógico. El vuelo yógico es una práctica que hacíamos en la escuela clásica de meditación, en la que yo me formé, de la que luego me tuve que independizar, que se llamaba vuelo yógico. En esa práctica uno se levanta estando sentado en flor de loto, medio metrico, y más o menos uno se desplaza, digamos, 50 centímetros adelante, a veces un poco más, a veces salta un poquito más alto. Uno lo hace encima de colchonetas para caer y no lastimarse la espalda. Y era una práctica usual allá, por ejemplo, en la Universidad Maharishi, lo hacíamos en grupo, lo hicimos 7,000 personas al mismo tiempo. Era una experiencia muy bonita, porque era como la ola del estadio. Cuando empezaban a volar allá al otro lado del edificio, que eran unos domos gigantescos, empezaban a volar allá al otro lado del domo, empezaba a sentirse como la energía venía, y cuando te tomaba la energía, ¡boom!, tú también saltabas y también levitabas. Yo nunca vi a alguien sostenido en el aire, ni vi a alguien teletransportándose. Decían los Yoga Sutras de Patanjali, y desde la época de Patanjali, en el siglo VI después de Cristo en India, se decía que habían varias etapas del vuelo yógico. La primera era saltar, la segunda era sostenerse en el aire, la tercera era desplazarse en el aire como en las fábulas orientales en las que uno se desplaza en un tapete, en una alfombra mágica, y la cuarta era la teletransportación. Nunca vi eso, pero sí vi claramente, y lo hice yo por muchos años, la práctica del salto yógico, en la que no hay ningún tipo de fatiga física. Fue una etapa divertida, interesante, se despierta mucha energía, se eleva mucho la energía que los yogis llaman la kundalini. Te da mucha convicción de que este mundo es más ilusorio de lo que piensas, y de que puedes transformar lo que deseas a tu antojo evolutivo, no antievolutivo, sino a tu antojo evolutivo. Puedes transformar tu vida y convertirla en lo que tú quieras. Logras hacerte maestro de las leyes de la naturaleza, logras identificar que es posible cambiar tu entorno y tu vida, porque si con algo tan simple como un impulso que surge de lo más profundo de tu conciencia, tú puedes producir una elevación espontánea de tu cuerpo sin hacer fuerza muscular, significa prácticamente que puedes lograr lo que tú quieras. Entonces sí fue interesante, pero esas prácticas avanzadas del yoga de Patanjali, que nos enseñaban en el curso avanzado de la escuela, digamos que es una etapa que ya pasé. Me di cuenta del enorme potencial de mi mente, y me di cuenta del enorme potencial de mi energía, pero también el mismo Patanjali decía que eso era ceniza, que en el proceso del despertar espiritual lo importante no es la ceniza, sino el fuego. Y los poderes psíquicos son solamente la ceniza. No es lo que importa la ceniza cuando hacemos fuego, sino el fuego. El fuego representa el amor a lo sagrado, la devoción por lo superior, la dedicación a la búsqueda de estados de conciencia superior. Eso es lo importante, el fuego. Y ya que en el proceso tú limpies ciertos canales de energía, desbloquees ciertas áreas del sistema nervioso y del sistema energético, y como consecuencia adquieras una mayor capacidad para comunicarte con los animales, o para entender qué es lo que están pensando o sintiendo los demás, la llamada telepatía, o para transportar objetos sin tocarlos, la llamada telequinesis, o para cualquier otra cosa, porque hay cientos de siddhis o poderes que tú puedes desarrollar. Eso es realmente lo de menos, y pues se puede convertir en un factor de conciencia egoica fuerte. Es decir, la persona empieza a tener algún poder particular, un poder psíquico o alguna facultad psíquica particular, y se apega a ella tanto que olvida la búsqueda espiritual o hace un mal uso del poder que esa facultad psíquica da. Entonces digamos que fue interesante,
pero pues digamos que pasé un poco la etapa. Me falta Sí, hablarte sí, de tu, Fernando de tu Wilmer lo llama capciosa pregunta de si he consumido alucinógenos. camino espiritual, ¿no? Ese ¿Cómo, aspecto cómo? lo llama la sombra del camino espiritual, que se puede hacer equivocar la ruta, ¿no? Sí. No es exactamente la oscura noche del alma, que me encantaría después explorar eso contigo en otra sesión, porque aquí Ajá. ya llevamos hora y media, pero podría ser equivocar el camino espiritual. Bueno, hay otra pregunta ahí encerrada que me gustaría que me la respondieras, por favor. Ah, la otra que Sí, hiciste. sí, sí, Eh, sí. mira, yo he tomado yagé creo que unas 3 o 4 veces. La última vez ya habrá sido hace 15 años, mucho tiempo. Eh, yo he consumido marihuana unas 3 o 4 veces, sobre todo entre los 20 y los 28 años, creo que me habré pegado unas 3 o 4 fumaditas de marihuana. Mm, no, de resto nunca he consumido ningún tipo ¿cómo se Enteógenos. llama? Enteógenos, ¿no? O de alucinógenos o de cosas, o de otras, digamos como no, nunca he sido muy afín a eso. El viaje sentí que no era mi camino. Creo que se ha vuelto un peligro. Un amigo mío murió tomando yagé, eh, porque un amigo suyo viajó al Amazonas, trajo un poco de yagé y además un poco de otras cosas, y creyó que porque había estado una semana en el Amazonas ya podía administrarle yagé a sus amigos. Se encierran en una casa en Chapinero y se ponen a tomar esa vaina. Mi amigo tiene vómito con el yagé, pero al mismo tiempo había consumido una especie de tabaquito, broncoaspira. Al vomitar broncoaspira el tabaquito que había consumido y se muere asfixiado. Siempre que me hablan del yagé, me acuerdo de los peligros que el yagé tiene, precisamente porque un amigo murió por ponerse a jugar con el yagé y por no estar en buenas manos cuando lo hacía. He notado personas que se vuelven incluso un poquito adictas al yagé. Yo creo que en cierto modo se vuelven adictas, aunque dejan sus otras adicciones. Digamos que en ese sentido cambian una adicción mala por una buena, como lo hacen muchas personas cuando se cambian a una religión. Dejan de ser adictas en muchas cosas para ser solamente adictas a su religión, lo cual en muchos casos es muy bueno, porque comparativamente es mejor ser uno adicto a una religión que ser adicto a un montón de cosas que producen muchos más problemas en la vida que ser adicto sectario a una religión. Pero en general no he acudido mucho a las sustancias externas. Creo que si me tocara al final de mi vida consumir heroína para evitar un dolor inmenso de un cáncer o de alguna cosa así, toco madera, pues de pronto las consumiría como para evitar el dolor. Pero vayamos un poquito más allá de esa pregunta. ¿Me la hacías por qué motivo me hacías esa pregunta? No, pero porque tú de todos modos señalas una serie de caminos que se van acercando a, yo no uso la palabra Dios, pero se llama, se van acercando a Dios o lo sagrado, me gusta la palabra lo sagrado. El enteógenos quiere decir en manjar sagrado, ¿cierto? Enteos, estar Ah, sí. endiosado. La palabra entusiasmo, que a mí me encanta especialmente porque es una palabra Es bella. poética, un efluvio poético, es estar endiosado, estar en teos, ¿no? Ajá. Es que estoy entusiasmado, Hermoso. estoy endiosado. Entonces, Sí. digamos que la ruta era por ese camino porque hacia donde quiero llegar es que tú ahora señalas acuñas un nombre que es muy interesante para los integralistas, pues es muy cercano, pero tú tienes tu propio nombre que es la meditación transpersonal, la meditación integral, la Ajá. meditación que va en esa dirección. Entonces me gustaría es con esos eh, prolegómenos que le pusimos antes, realmente qué significaría esa nueva, si hay una nueva meditación o es la profundidad de un tipo de meditación. Eh, yo creo que las sustancias psicoactivas nunca me llevaron a experiencias profundas de meditación y que se pierden de mucho quienes solamente utilizan eh, los caminos, ¿cómo los vamos a llamar?
los caminos de las fuentes externas de excitación del sistema nervioso y de la bioquímica cerebral para inducir estados de conciencia superior. Creo que esas sustancias, por supuesto, pueden abrir brechas o pueden indicar experiencias que pueden después ser muy motivadoras para una búsqueda espiritual más seria y más comprometida, y que en ese sentido pueden ser puertas que le abren la percepción a una persona y le permiten salir de una visión cerrada del mundo, que es a la que nos obliga un poco nuestro mundo cotidiano y nuestros procesos de socialización, digamos, muy cerrados a una visión del mundo hermética. Pero sí, definitivamente creo más en el camino de la meditación como camino de autoconocimiento, combinado con psicoterapia. Yo creo que, digamos, mi primera etapa de vida como buscador, digamos desde los 16 años hasta los más o menos 35 años, fue una etapa en la que desconocí la psicoterapia como camino de autoconocimiento. Solamente me centré en la práctica de meditación con una escuela muy específica, a la que le debo muchísimo, a la que le agradezco montones, por la que siento una gran devoción, sobre todo por ese maestro y los maestros de mi maestro. No a la institución tenía vicios y cuadrículas que de algún modo, no facilitaban la libertad que debe tener todo buscador espiritual. Pero de todos modos yo vi en las escuelas orientales, en las escuelas de meditación provenientes de Oriente, y en esta que era una de las mejores, yo vi que les faltaba el conocimiento de la sombra, que les faltaba la integración de la emoción, que les faltaba la exploración del dolor, que les faltaba abrir la herida emocional, que en Occidente era muy importante lo que aportó la psicología y la psicoterapia. Yo creo que el gran aporte de la psicoterapia occidental desde Sigmund Freud en adelante fue mostrarnos que tenemos que integrar psicoemocionalmente nuestra vida para poder tener vida espiritual. Y creo que el principal obstáculo de mi vida espiritual ha sido la lentitud con la que he intentado integrar todas mis heridas emocionales, mis heridas de niñez, mis heridas intrauterinas, mis heridas de adolescente, mis heridas emocionales a lo largo de mi vida, en mis relaciones interpersonales, especialmente en las relaciones de pareja. Hay tantas cosas que han bloqueado mi autodescubrimiento, porque el gran reto que tenemos los seres humanos es la sanación emocional y la integración de nuestras emociones. En todos los sentidos es fácil tener éxito en la vida, pero tener éxito emocional, es decir, lograr la sanación emocional, lograr el conocimiento de nuestro inconsciente y la integración de la sombra, es el reto más importante de todos. La educación debería hacer procesos de integración de la sombra como prioridad, no como una electiva. La educación del niño, del adolescente y del adulto debiera integrar la sanación interior, sobre todo ahora que todos nos lo van a hacer las inteligencias artificiales, no hay que estudiar tanto hacia afuera, hay que más bien aprovechar el tiempo para estudiar hacia adentro. Y esa combinación de la exploración psicológica, la que hice como consultante de terapia, la que hago también cada vez que hago terapia, porque cuando uno hace terapia, uno se refleja y uno empieza a mover cosas emocionales en uno también, aunque no se las tiene que transmitir al consultante siempre, casi nunca, pero sí uno se mueve mucho interiormente y emocionalmente para poder apoyar a un consultante en psicoterapia. Eso, más la meditación, creo que es el camino seguro para hacer un proceso de desarrollo personal. En la escuela de Claudio Naranjo, que hay en Colombia, se lograba bastante en ese sentido. Cuando hicimos juntos la formación en Riverdi, lo vimos, que la exploración de la herida emocional era fundamental. Y la combinación de eso, de psicoterapia con enfoques surgidos en Occidente y de prácticas de meditación surgidas en culturas clásicas de Oriente, creo que esa integración es fundamental. Pero además, creo que sí hay un enteógeno que he consumido mucho, que ha sido la lectura de Ken Wilber. Porque yo sí he comprobado lo que él mismo dice, y es que sus lecturas son psicoactivas. Mira,
estoy muy impresionado de lo que me pasó hace 2 años, cuando escribí un libro que publicaré pronto, ahorita ya para agosto, parece que va a haber Feria del Libro en Bogotá, y publicaré un libro que se llama Psicoterapia, Educación Integrativa y Formación Transpersonal, que es un libro de filosofía de la educación. Me impresionó mucho cómo me llegó ese libro a la cabeza. Yo tenía bien metido a Ken Wilber en el cerebro, que es como cuando uno tiene instalado Windows 10.0, uno ya tiene el sistema operativo. Wilber pone esta metáfora y dice, usted de ahí en adelante, cuando ya tiene el sistema operativo, el Android o de lo que sea, pues simplemente baja aplicaciones y ellas funcionan rapidito. Yo ya tenía tenido metido el sistema operativo, pero me pongo a trabajar con niños en el colegio donde yo me formé, y de pronto empiezo a pensar en problemas de la educación, por la experiencia que estaba teniendo con los chicos, con los preadolescentes allí, en unas clases que me inventé un poco estilo la Sociedad de los Poetas Muertos, sino que aquí a esa lectiva la llamamos la Sociedad de los Poetas Vivos. Y empecé a pensar en problemas de la educación, viendo pues los problemas que yo tenía en el contexto de clase, y volviendo como al ambiente educativo escolar, con el que no había tenido un contacto como por 30 años. Y empiezo a escribir un libro que me sale en 4 meses. Después, obviamente, hubo que corregir borradores y todo, pero el libro me sale en 4 meses. Yo no me puedo levantar de mi silla escribiendo 5 horas, 6 horas, 8 horas diarias, trasnochándome, porque salía como dictado. Ahorita hace el año, con la pandemia, produje unos textos también, pero sobre unos textos que llamé textos paranoides, porque me parece que es importante ser paranoide ante el levantamiento de ciertos poderes un poco sospechosos que están surgiendo en el mundo. Es importante ser paranoide y tener conciencia de ser paranoide para no volverse uno paranoico. Entonces escribí 4 ensayos paranoides sobre el problema que estaba asociado a la pandemia. Y luego escribí uno que también se apoderó de mí. Yo empecé a escribir Holosofía de la Libertad de una manera tan automática, que por eso que te decía al comienzo de esta entrevista, no sé por qué me ha poseído la filosofía últimamente, y es porque simplemente un amigo dijo algo sobre el problema de la libertad en un foro que tenemos de integralistas con gente de España, que me encantaría que participaras de ese foro. Les voy a proponer incluirte y ojalá quieras participar. Somos poquitos. Y alguien dijo un asunto de la libertad. Yo me fui a dormir después de ese chat y empecé a pensar cosas en la noche, y por la mañana apareció un libro en mi cabeza, que era una teoría de la libertad a partir de la metateoría AQAL de Ken Wilber. Ya está escrito y ya está publicada una primera cuarta parte como abrebocas para que la gente después lo compre online en otro sitio. Y salió ese libro. Ahorita mi cabeza me obligó a escribir una teoría del valor, que es complemento del libro de Filosofía de la Libertad. Y son cosas impresionantes, cómo te activa espiritualmente digamos, la lectura a fondo de la obra de un teórico integralista. No tiene que ser Ken Wilber. Entiendo que hay muchos otros buenos filósofos integralistas, creo que el mejor es Wilber, pero hay cosas que despierta el intelecto en tu alma. Y yo me había formado un poco bajo la convicción de que si querías tener búsquedas espirituales tenías que definitivamente abandonar la razón, y no es así. La formación filosófica profunda que da cierto tipo de lecturas, en este caso Wilber, me ha despertado profundas pasiones y profundos contactos conmigo mismo a nivel intuitivo y a nivel espiritual. De modo que la filosofía sí tiene un potencial espiritual por ofrecerle a la humanidad, y muy profundo y muy fuerte cuando lo hacemos del modo adecuado. Me fui por las ramas, creo, ya no sé, no sé si contesté o no contesté. No, sumamente interesante. Y es que digamos, tú estás llegando a unos sitios que a mí me llaman la atención muchísimo, porque, por ejemplo, hoy decir, es que estoy pensando en algo, es como si estuviera declarando un crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces, hoy sería, no, estoy sintiendo, y tú dices, pero ¿usted está sintiendo o está pensando o está, digamos, hay unas opciones que a mí me aburren ya muchísimo, ¿no?
O hay algunos, incluso filósofos que por parecer relativistas extremos, tienen la incapacidad de aceptar la palabra pensar, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y no lo dicen así, y hablan de él como un pensador, como si fuera algo ilícito, como si fuera un criminal un criminal inglés del siglo XIX de las zonas oscuras. Y realmente, cuando estamos hablando de la sombra, yo te oigo a ti, Apolíneo, y te oigo Dionisiaco al tiempo. A veces te oigo muy Apolíneo, digo, no, es Fernando Baena, pero después te oigo Dionisiaco, pero es que yo ya confío en que las cosas son más de ese estilo. El Alan Watts, un personaje también que tú lo debes haber conocido y Gran leído. difusor del gen. Sí, yo lo leo mucho. Él decía, también debe ser acuariano porque tiene un humor negro impresionante. Bueno, hoy no diríamos negro, diríamos gris, un humor gris porque de pronto diríamos alguna demanda Alguien se siente. de los correctamente políticos. Él diría, es que yo soy medio hijo de Dios y soy medio hijo de puta. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me hace descansar muchísimo al 6 apolíneo que tendería a apabullar a cualquier otra posibilidad dionisíaca o a oscurecer mi sombra. Y me dice, esto es una opción importantísima, ¿no? Y lo mismo pasa con tal vez eso lo hicimos en la última conversación con el budismo, en uno de sus giros, lo llaman el tercero o el cuarto giro, donde ya no hay la actitud apolínea ni de salvador, rescatador, bodhisattva, sino tú eres el drogadicto y ahí estás, ahí está el espacio ilimitado de la mente. Tú eres un asesino y ahí está en el espacio ilimitado de la mente. No hay posibilidades de que se censure uno y se vuelva monje y el otro no y se vuelva la escoria de la humanidad. No, ya hay esa, digamos, solidaridad, esa más bien compasión, esa compasión. Puede usted ver esa compasión entre lo oscuro, en la sombra misma, y sin atacarla, sino siendo compasivo. Un poco como lo que le pasaba a Trumpa, que era como ese budismo límite, peligrosísimo, que les hacía estar, creo que incluso murieron con enfermedades de esas de transmisión sexual, ¿no? ¿En cuál Pero porque grupo? estaban ¿Cuál secta? Trumpa Rinpoche, creo que se llama, de ese grupo budista que llegó a Estados Unidos, muy interesante. Y ellos entraron en un mundo, ellos venían del mundo apolíneo de los monjes, ¿no? Ajá. Sí, de los retiros, de los 3 años, 3 meses, 3 días, 3 semanas, no sé qué. Y entran a ese mundo exuberante que parecía que no tuviera límites y descubren estas otras dimensiones en la sombra, ¿no? Y son capaces de enfrentarse ahí e incluso mueren ahí sin ningún reproche. Entonces a mí me llama la atención esa dimensión también amable y compasiva, digamos, de experiencias como en el budismo, otro tipo de experiencias con la mirada de la sombra. Incluso la palabra compasivo es padecer con, ¿no? Es Puede ser padecer con. Es, con. es una mirada amable, generosa, solidaria, ya no es ahí está la contaminación o el peligro o el riesgo. No, Entonces, es que recojo lo último y toda la lógica, para eso. toda la lógica está en aprender a ser testigos. Cuando decimos que tenemos varios yos, es porque logramos atestiguarlos, porque no nos identificamos con ellos. Cuando solo somos cuerpo y todavía no somos lenguaje, muy pequeños, de pocos meses de nacidos, nos identificamos con el cuerpo y no lo atestiguamos. Pero cuando ya tenemos lenguaje, nos identificamos con el lenguaje que hemos empezado a adquirir y ya no con el cuerpo. Gracias a eso logramos tener control de esfínteres. Y así sucesivamente, cada vez que nos identificamos con un nuevo nivel que emerge de nuestra identidad, logramos ser testigos del nivel que estaba inmediatamente antes, del nivel inmediatamente más bajo. Entonces, eso es precisamente de lo que se trata. La sombra no es el enemigo.
La sombra es simplemente el estrato que hay que aprender a atestiguar. Nuestra obsesión por ser buenos, que viene mucho de las religiones monoteístas, nos ha hecho terriblemente hipócritas y más malos todavía. En cambio, el enfrentamiento con la sombra, el enfrentamiento con lo primal, con lo primitivo, con lo primario, con lo dionisiaco, el enfrentamiento con eso, pero un enfrentamiento consciente y lúcido, racional y crítico, analítico y al mismo tiempo meditativo, el enfrentamiento con lo primal es lo que nos puede permitir pasar a un estadio posthumano o transhumano, pero no en el sentido del transhumanismo del que se habla hoy en día, sino en un sentido más transpersonal, en un sentido más espiritual. Entonces, nos falta mucho camino recorrido, pero la excelente noticia es que ya tenemos las herramientas. La excelente noticia en la historia de la biología fue, ya existe el ADN. Ahorita o dentro de 10 años o dentro de 20 años o dentro de 30 años vamos a poder obtener el genoma humano, lo que en efecto ya tenemos. Y dentro de poco ya vamos a poder hacer ingeniería genética para curar todo tipo de enfermedades, lo que en efecto ya está empezando a ocurrir. La gran noticia fue que ya se había descubierto de dónde venía la información biológica del ADN. Y el ADN de la evolución del ser humano ya está descrito, muy bien descrito. Puede describirse todavía mejor, pero ya está descrito, ya está entendido cómo un ser humano puede transformarse en un mejor ser humano. Y ese mapa del ADN, de la evolución de la conciencia humana, debiera ser ya convertido de parte de los educadores, de parte de los políticos, de parte de los padres de familia, de parte de la sociedad entera. Todos deberían enterarse que ha ocurrido la gran revolución en la historia de las ciencias sociales, porque en las últimas 4 o 5 décadas hemos logrado reunir el mapa completo acerca de las metodologías de la transformación del ser humano en un ser mejor y acerca de los estratos de la conciencia, etapa por etapa, como por ejemplo lo presenta Terry O'Fallon en su modelo Stages, una gran seguidora de Ken Wilber. Yo estuve con ella en el congreso que hicimos, una señora maravillosa, muy serena ella, Sí, tiene un esquema clínico comprobado de las etapas a través de las cuales vamos evolucionando a nivel de inteligencia moral, de inteligencia ética, inteligencia emocional, inteligencia existencial, etapa tras etapa. Ya sabemos cómo hacer del ser humano un ser humano mejor. No desaprovechemos este conocimiento en un momento en el que podemos destruir este planeta, cuando ya tenemos la herramienta para transformar al ser humano y para convertir la educación y para convertir en la empresa y para convertir el mundo social en un gran laboratorio de mejores seres humanos. Entonces, ¿cómo teniendo el gran conocimiento que nos ha aportado la psicología evolutiva y los estudios clínicos de la psicología evolutiva y de la psicología transpersonal, que integran lo mejor de Oriente con lo mejor de Occidente, lo mejor de la espiritualidad con lo mejor de la ciencia, lo mejor de las ciencias sociales con lo mejor de las ciencias naturales, teniendo semejante gigante teórico producido, semejante hallazgo en la historia de las ciencias sociales, que nunca obtiene titulares de periódico, teniendo semejante conocimiento, ¿cómo vamos a desperdiciarlo? No, es el momento. La buena noticia es que ya está descubierto el ADN de la evolución del ser humano y que podríamos convertirlo en metodologías para producir mejores empresas, para producir mejores instituciones educativas, para producir mejores contextos familiares educativos, para producir mejores políticas internacionales, para producir mejores relaciones interpersonales. Podríamos, con esa y con muchos otros tipos de teorías integrativas, porque no estoy diciendo que convirtamos a Ken Wilber en el gurú del planeta, sino que usemos ese tipo de aportes de la psicología, de las ciencias sociales, para transformar al ser humano. Esa es mi pasión y creo que esa ha sido también tu pasión, y eso nos une mucho en la amistad, Fer, nos une mucho tener, digamos, esa conciencia rebelde y lúcida de que el ser humano no está aquí como un efecto del azar, de que no somos un moco puesto en una pared, sino que somos somos lo mejor que ha producido la vida y somos lo mejor que ha producido la evolución de la conciencia en este planeta. Tal vez en otros planetas hayan producido seres mucho más angelicales que lo que somos
por ahora estos primates humanos. Pero somos lo mejor que ha producido la vida, no estamos aquí por azar, hay un sentido de vida y todos podríamos hacernos conscientes de eso y convertir nuestra vida en una toma de conciencia sobre el gran potencial que tenemos y el gran regalo que es la existencia para cada uno de nosotros. Bueno, Fernando, hoy ha sido un privilegio enorme haberme encontrado contigo para hacer esta conversación. Y digo privilegio no solo porque lo reconozco como esa fuerza que tienes, ese camino que has abierto, sino porque te fui conociendo en etapas cruciales. Yo no sé por qué carajos te fui conociendo. Y hoy puedo dar explicaciones más lúcidas que las que podría decir en esa época. Pero lo que sí puedo decir en esa época era que siempre fue un encanto el encuentro contigo. Siempre había una alegría enorme, había un humor, había esa rebeldía, había esos caminos extraños, porque yo muchos de ellos ni siquiera los comprendía. Y hoy al final de todo este camino de estos años veo que nos une más intensamente intereses más profundos aún, admiración por personajes que han hecho una entrega solitaria, diría yo, sobre todo en ciertos momentos de la vida, hoy ya no tan solitaria como Wilber o Jan Gebser o personajes de ese estilo, y el oírte ya de una manera muy sabia integrando estos diversos temas que podrían ser divergentes, podrían estar sueltos, podrían estar caóticos, y ese esfuerzo integrativo que tienen los acuarianos dentro de su locura es capaz de tender esos puentes. Entonces hoy veo yo personajes como Rupert Sheldrake, Francisco Varela, este personaje Morris Berman, que yo también lo he leído, que me parece sumamente interesante. Estos que han escrito sobre el tema de la conciencia, algo que ya por lo menos es otra vez permitido por las ciencias humanas suaves. Y llegar a este punto de la conversación, mi único, digamos, sensación que tengo es que hemos abierto un camino grande, porque tengo más preguntas de las que posiblemente te hubiera logrado hacer inicialmente. Me quedaron más abiertas las cosas. Tal vez, como decía alguien, en un taller que estuve yo, cuando vi una personita que tenía como 13 años hablando con una sabiduría que yo dije, oiga, pero eso es increíble, que alguien pueda tener esa sabiduría, casi como Jesucristo hablándole a los maestros judaicos. Y ella decía, no, antes yo tenía todas las respuestas, después yo lo único que tenía era preguntas y hoy lo único que sigo es instrucciones. Eso dijo de 13 años. Y yo dije, pues no tiene más sabiduría que la que yo he logrado conseguir en 60 años, ¿no? Sí, o de pronto se la leyó, o la transmitió, o estaba en el momento exacto. Pero a mí, por ejemplo, eso me sorprendió enormemente. Entonces, queda abierto los interrogantes para muchísimos otros encuentros a futuro, porque los problemas que se han planteado y los cuestionamientos que se han planteado, así como unas muy excelentes respuestas, pues quedan abiertas. Entonces espero que lo podamos continuar en algún momento. Y para yo dar un cierre... Sí, sí, dale, sí. Dale. Sí, sí. Digamos, para darle un cierre a mi, digamos, registro interno de mi encuentro contigo y tú que citaste a Walt Whitman, voy a recordar el canto a mí mismo, que él decía, y aquí me canto a mí mismo, porque a quien yo te canto realmente es a ti, porque cada partícula tuya es una partícula mía y cada átomo mío es un átomo tuyo. Yo soy Walt Whitman, miradme, un cosmos. Si ahí no hay contacto con lo sagrado, yo no sé qué es contacto con lo sagrado, Ferdinand. Entonces te dejo que con tu entrevista. Cerremos como debe ser, y es con la amistad. Esto de hablar juntos un rato y ponerlo en vivo en redes sociales es como tomarnos unos tragos. Y tú sabes que cuando uno ya va
en la segunda o tercera etapa de los tragos, uno ya no habla de cosas, sino que uno habla de la amistad. Sí. Hermano, usted es mi mejor amigo, hermano, usted yo siempre lo he querido mucho. Y yo creo que sí, nos hemos embriagado muy, muy rico hoy con la conversación y estamos en la declaración de la amistad, viejo Fer. De modo que, ¿por qué? Porque creo que la amistad tiene mucho que ver con el encuentro de ideales en común. Y eso es lo que más te hace amigo de una mujer o de un hombre o de una esposa o de una novia. Y es encontrar ese eje conductor en común. De modo que lo más importante, y creo que esto se descuida mucho entre personas que leen textos de integralismo o siguen a Ken Wilber o se llaman a sí mismos integralistas, es que no construyen vínculos. Yo el año pasado intenté construir vínculos a través de una plataforma educativa que se llamó La Universidad, fracasando estrepitosamente. Creí que porque muchas personas habían leído a Ken Wilber y se habían reunido por unos días en Bogotá, ya éramos amigos y que por lo tanto ya íbamos a tener comunidad, o sea, unidad en común para trabajar por el aterrizaje de una comprensión integralista del ser humano en todas las áreas de la sociedad. Y no fue así. Los integralistas que conocí finalmente fueron personas que iban cada uno por su lado, cada uno a realizar su propio emprendimiento, cada uno a crear una empresa propia para ganarse la vida a través de sus aportes integralistas, pero poco sentido de lo común, poco sentido de la integración. Cuando me di cuenta, yo dije, claro, me está pasando lo de tantos proyectos en los que las cosas no han funcionado, y es que los proyectos primero tienen que ser personas unidas. Y así, con estas conversaciones en vivo, yo creo que estamos aprovechando lo mejor de la situación que estamos viendo en 2021 para ir construyendo lazos profundos que probablemente no habríamos hecho si nos hubiéramos ido a tomar un café juntos allí al pie de mi casa, o si hubiéramos ido a ver alguna película con un par de amigas. Porque lo que crea cambio es la comunidad. De modo que pues ya somos 2 apóstoles, yo sé que somos muchos más. y pues qué rico que hagamos una red de conversaciones en vivo con mucha más gente que quiera ser entrevistada o que quiera entrevistar, para que hagamos comunidad comunidad pensante y comunidad sintiente de lazos idealistas, tono acuariano probablemente. Yo he disfrutado mucho estar contigo, Fer. La gente también me han dado excelentes referencias de la entrevista que hicimos contigo, en la que tú eras el entrevistado y yo el entrevistador. Y creo que quienes nos oigan con seguridad compartirán este video con sus amigos y con seguridad harán clic en la campanita para suscribirse al canal de YouTube, en el que le pido a todo el mundo que entre, así ya haya escuchado esta charla por Facebook, porque lo que me interesa es que el canal de YouTube crezca en seguidores para que se viralice y pues esto le llegue a más gente. Yo creo en la difusión, no en la evangelización, pero sí en la difusión. Y el canal de YouTube que hemos creado para subir este video después, pues es el que crezca más, porque Facebook no viraliza los videos, YouTube sí lo hace, y hay otras redes en las que después creo que montaremos los videos en vivo que hagamos. Entonces les recuerdo eso a las personas, que como gratitud, si disfrutaron de la conversación que tuvimos aquí los dos Fernandos, hagan el clic en me gusta y hagan el clic en la campanita y se suscriban al canal y hagan todas esas cosas que hoy en día hay que hacer en las redes sociales. Entonces, viejo Fer, ya por debajo de cuerda, ya sabemos que tenemos una cita la próxima semana y vale, que nos veremos ahí y que hagas tus diligencias a tiempo. Qué pena que te quité un montón de tiempo de tu mañana. Primero lo primero. Soy más poeta. Espero que te rinda. Sí. Sí. Entonces, yo te dejo mi señal, mi fecha ahí en el WhatsApp y listo. Es el punto de encuentro. Ahí ahí jugamos un rato al astrólogo. Sí.
A ver qué nos cuenta ese misterioso sistema de símbolos acerca de los rumbos que tomará Sí, tu vida. listo, Fernandito. Entonces, cerremos la sesión y estoy en Bueno, tus manos. un gran abrazo, viejo Fer, por Un favor, abrazo. siéntete abrazado. Sí, sí, muy bien. Chao, gracias. A ti.